Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con Ramón Andrés, el autor de este libro, Filosofía y Consuelo de la Música, y de un poemario que ahora no tengo conmigo, lo he leído, pero no lo tengo conmigo, que es Los árboles que nos queman, que es que no estoy en mi casa y entonces no lo tengo ahora mismo conmigo. Pero bueno, de este libro, ya sabéis, un libro de Ramón Andrés, por tanto, un libro de muchas páginas y con el papel de página muy fino para que no sea demasiado grueso. Y bueno, ya sabéis que estamos en los diálogos online creados por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña. Ramón actualmente no vive en Cataluña, pero es miembro porque ha estado vivido durante muchos años en Barcelona. Estos diálogos los iniciamos cuando empezó el primer confinamiento con el apoyo de Cedro, y fue una forma, digamos, de intentar que la cultura continuara en marcha. Y bueno, empezamos a hacer esta especie de presentaciones virtuales, que es a la que hoy se suma pues Ramón. Ya sabéis que la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña vela por los derechos morales y patrimoniales de los escritores, y si queréis tener un poco de información sobre las actividades que hacemos y si sois escritores, en qué medida pueden ayudaros esas actividades y servicios que ofrecemos, solo tenéis que entrar en nuestra página web y ahí podréis ver toda la información que necesitéis. Y dicho esto, vamos a hablar con Ramón Andrés, tal vez uno de los ensayistas más serios que tenemos de cuantos hay en este país, aparte de que probablemente uno de los mejores poetas también que rondan por estas tierras, un autor serio y concienzudo, con textos que hemos leído en algunas reseñas que los califican de textos artesanales, y realmente solo hay que leerlos para ver la cantidad de información que maneja, y a veces son un poco apabullantes al principio por ver la tremenda erudición que desprenden, pero hay que reconocer que son de lectura muy fácil dentro de la cantidad de datos que tienen, ¿no? Pero lo digo porque a veces he hablado con alguna persona que me ha dicho que le daba un poco de miedo al autor porque parecía como muy denso todo, pero la lectura es muy fluida, y yo creo que tiene como muchos niveles de lectura. Es decir, que yo, por ejemplo, que no soy un gran entendido en música, he podido meterme en este libro con facilidad, de alguna forma, ¿no? Y creo que es importante esto destacarlo, porque a veces con libros tan extensos hay gente que se asusta, digamos, ¿no? Eh, También otros libros del autor, también del mismo corte, hablando de ensayos me refiero, tenemos Oculta Filosofía, el Diccionario de la Música, Semper Dolens o Pensar y no caer, entre otros. Y bueno, ya os he dicho que el autor fijó su residencia en Elizondo, en el Valle del Baztán, perdón, en Navarra, ¿no? Es Navarra, ¿no? Sí, sí, en Eso Navarra. es, sí, En en Navarra. Navarra. Y es una lástima que no siga aquí en Barcelona con nosotros, pero bueno, lo podemos tener virtualmente, así que ya estamos contentos. Y bueno, este libro, Filosofía y Consuelo de la Música, fue escrito entre 2016 y 2019. Es un libro que básicamente habla del amor a la música y a la filosofía, que se oculta muchas veces detrás de la música, y a la inversa también en parte. Es un libro que transforma el pensamiento, por así decirlo, en música, y hace un recorrido por la estética y la ética de la música desde los presocráticos hasta la Ilustración. Ya le preguntaremos ahora por qué se quedó la Ilustración, digamos, por qué se para en ese periodo histórico, y hablaremos de esto. Pertenece a una trilogía, bueno, no pertenece propiamente, pero podría ser leído como la tercera parte de esos otros libros que escribió El mundo del oído, que es El nacimiento de la música y de la cultura, que lo publicó en 2008, y El diccionario de música, mitología, magia y religión, de 2012, y podríamos ver esto como una tercera parte de eso, aunque no podamos decir, supongo, Andrés, que es una trilogía propiamente, ¿no? Son tres libros sobre música, o tienen una relación entre ellos. No, ciertamente no lo había pensado. Algunas veces me han comentado eso mismo que tú estás diciendo, si era una trilogía, y no es así. Ha venido así. El mundo en el oído, sí que puedo decir que tuvo un desarrollo en el diccionario de música y mitología, o magia y religión, pero este ya es un mundo, digamos, un mundo aparte de filosofía y consuelo de la música. Sí. Vale.
Luego también tenemos el poemario publicado en Hiperión, Los árboles que nos quedan, que es, si no me equivoco, es un libro inspirado en tus paseos por el Valle del Baztán, ¿no? En tus sesiones de senderismo por estas tierras donde has fijado tu residencia y hablas de, bueno, de la naturaleza, de la cultura y también vas mezclando como recuerdos y también hablaremos de este libro a lo largo de esta sesión. Y yo por empezar quería arrancar con este, por empezar por algún sitio, básicamente, y yo sé que es una pregunta muy a grosso modo, pero quería preguntarte qué tienen en común la música y la filosofía, aunque sea una pregunta muy extensa, tampoco hace falta que respondamos con 1000 páginas, digamos, ¿no? Pero a ver si pudiéramos dar alguna clave, digamos. Pues yo diría que tienen en común que son dos lenguajes que proponen, dos lenguajes que a veces se acercan, la música por supuesto, a la abstracción, porque la filosofía en determinados momentos, sobre todo en ciertos autores, eh, esconde, encierra un pensamiento abstracto sobre todo, ¿no? Y tienen esto en común, que son dos lenguajes que se apartan del lenguaje común oral y por eso crean un mundo aparte. Desde mi perspectiva, este es un libro como del amor a la música, digamos, o sobre el amor a la filosofía que se oculta detrás de la música y todo aderezado con toques, digamos, bueno, con un montón de toques de grandes clásicos del pensamiento occidental y no occidental, ¿no? No sé si, ¿cómo lo definirías tu libro? ¿Te parece una definición correcta o cómo? Explícanos un poco el contenido del libro. Sí, el contenido del libro, digamos que su propuesta es un camino que empieza antes de que empiezan los presocráticos, antes de que Grecia sea Grecia, para entendernos, la Grecia de Platón, de Aristóteles. Es un camino que nos conduce por las ideas que la humanidad, de los pensadores han tenido, por ejemplo, de la armonía, que ha supuesto la música en cada época, y nos lleva hasta la Ilustración, hasta muy al final de la Ilustración. Y bueno, la propuesta del libro es hacer este recorrido y voy haciendo como pequeños remansos en el texto que son escritos sobre el consuelo. El consuelo que nos produce la música de manera tan irracional. A veces estamos tristes, llegamos a casa y ponemos música y nos sentimos mejor. Pues este seguimiento, esta escena, he procurado seguirla desde los mismos presocráticos hasta la Ilustración. ¿Hay alguna constante, digamos, en las ideas de por qué nos consuela la música? ¿Hay alguna constante a lo largo de los siglos? ¿Hay una respuesta que sea más o menos La constante? música nos consuela, nos calma, eh, por, por su capacidad de armonizar nuestra mente. En la antigua Mesopotamia, en Egipto, eh, curaban con música como lo haría hoy un musicoterapeuta. Y incluso, por ejemplo, en Egipto, también en unas zonas de Babilonia, curaban ciertas dolencias con, tonos, con unos tonos adecuados para esa enfermedad. Pitágoras viaja a Caldea, aprende de los caldeos, que eran buenos músicos, grandes matemáticos, y difunde estas ideas por la antigua Grecia, unas ideas que las vemos en la mitología, incluso, ¿no? En uno de los mitos más antiguos, como es el mito de Orfeo, Estracio, eh,
viene del norte de Grecia, y él cura, él serena a las fieras, es capaz de detener a Cancerbero cuando baja al Averno, ¿no? Al Hades, mejor dicho, para rescatar a Eurídice. Ellos daban este poder a la música porque sentían que apaciguaba, que era muy sensible para cambiar, para alterar el ánimo. Sí, ¿Hay fundamentos, digamos, biológicos o científicos que avalen, digamos, esta curación? Porque cuando oímos que la música cura, o sea, que tranquiliza, de acuerdo, pero cuando oímos que cura, nos puede hacer pensar más en chamanismo que no en ciencia, de alguna forma, ¿no? No sé, ¿en qué medida realmente cura? No tranquiliza, sino cura la música. Bueno, ya que has hablado de chamanismo, precisamente Orfeo procede del norte y de zonas donde caucásicas, donde los chamanes ya eran muy comunes y viajaban hacia el sur, hacia el Mediterráneo, para aplicar su saber. Un ruido, si lo viésemos en una pantalla, sus ondas son ondas irregulares. Un sonido, una melodía, es un conjunto de ondas regulares, con alturas muy bien definidas. Una nota es una conjunción, una suma de vibraciones muy definidas. Esto armoniza nuestra mente, nuestro cerebro. Digamos que es una entrada directa en nuestro sistema nervioso. Una música muy rítmica, está demostrado, de percusión, nos puede alterar, puede activar para bien algunas partes de nuestro cuerpo. Le da otro ritmo, porque nosotros interiormente somos un ritmo. Somos un ritmo y ese ritmo se puede estimular. Y cuando llega ese estímulo, la dolencia, la enfermedad queda apaciguada al menos en ese momento. Me imagino que cada uno debe encontrar entonces el ritmo externo que conjuga con su ritmo interno, digamos, ¿no? Efectivamente, nuestro modo de vida está muy ligado a nuestro modo de ser. Las enfermedades vienen cuando no nos podemos adaptar y estamos pues viviendo con un ritmo impuesto en una gran ciudad, en un trabajo que puede causar nerviosismo, estrés. En el fondo, todo lo que nos aparta de un tempo interior, de un ritmo, todo esto nos enferma, porque tenemos un ritmo interno muy marcado desde nuestro bipedismo. Eso marcó mucho la simetría, nuestro deseo de alcanzar la simetría. Y esto es importante. Los objetos, los primeros objetos prehistóricos tienen una simetría que a veces no es necesaria para su utilidad, pero el cerebro tiende a la simetría, a buscar esa simetría. Y la música es, digamos, un lazo perfecto para conseguirlo. Esto de los objetos me ha parecido curioso. ¿Se te ocurre algún objeto que sirva de ejemplo de esto que dices, de objetos absurdamente simétricos, por así decirlo? Absurdamente simétricos. Sí, de estos objetos que decías, que hay objetos que se detectan que no deberían serlo y lo son porque a nosotros nos gusta que sean así, digamos, ¿no? Es un poco la idea que has dado. Sí, por ejemplo,
rascadores con muescas para hacer música. Estos, lo que son los rascadores en sí, a veces que consisten en huesos, podrían ser huesos o hasta de reno, están trabajados de una manera que responden a una perfecta simetría, utensilios para cortar. Hay una parte de un filo, por así decir, que no se utilizaría, pero en cambio es todo filo, ¿no? Yeah. Y bueno, y así muchas cosas. ¿En qué momento, digamos, el ser humano empieza a percibir música en los ruidos que hay a su alrededor? Desde, como se dirían, si escribiéramos, diríamos desde el alba de la conciencia, ¿no? Desde el principio de la conciencia. Por ejemplo, el Homo sapiens hace más de 200.000 años, cuando aparece, ya a él ya le ha llegado un legado, y este legado es la escucha, la, la escucha, lo que han oído otros. El ser humano ha tendido siempre a la imitación de la naturaleza y a ordenarla. Ese es el embrión, digamos, de, la música, poder reproducir el viento, la lluvia, un trueno. La música para ellos era esto, poder reproducir. Se han encontrado en unas excavaciones que empezaron en los años 90 en Alemania, en Suabia, se han encontrado flautillas con orificios que tienen pues, 45.000 años. Y lo más importante es que tienen eso, unos orificios, no son simples silbatos como teníamos hasta hace unos años. Este ha sido un descubrimiento muy importante. Quiere decir que ya hay la capacidad de crear una pequeña melodía, es decir, crear un pequeño lenguaje, un lenguaje paralelo, y siempre con imitación de la naturaleza. Y hay un aliado de la música que ha sido crucial, que son los pájaros. Imitar a los pájaros. Los pájaros no han aprendido música y cantan en escalas perfectas, afinan extraordinariamente bien. Esa ha sido nuestra primera escuela. Hay una, o sea, todos los humanos, o desde el mundo de la cultura, digamos, todos tendemos a asociar épocas de la humanidad, periodos de la humanidad, con determinados ritmos, digamos, ¿no? Y esto en el cine se ve muy fácil. Cuando reconstruyen una película de los años 30, pues enseguida todos intuimos qué música va a acompañar esas películas, digamos. Pero ¿hasta qué punto, digamos, la música ha sido como un acompañamiento a los procesos históricos y no incluso una generadora, digamos, ¿no? Y también preguntando de otra forma, ¿la música tiene una evolución por sí misma o los tiempos o las épocas que le han tocado la han condicionado de un modo exagerado incluso? La música, cuando ya está, digamos, organizada, cuando forma parte de una vida que ya se parece a la nuestra, aunque tenga 11.000 años de antigüedad, que es cuando aparece la agricultura, es el momento en que nacen muchas canciones, muchos cantos de trabajo, con un fondo rítmico que acompaña el gesto, el movimiento de sembrar, el movimiento de recolectar. Estos campos son ambicionados a veces. Entonces empieza la batalla, la guerra. Hay música para la guerra, con instrumentos penetrantes, instrumentos de lengüeta, con chirimías, trompas. Hay una música que se utiliza para el poder y otra música que se utiliza, por decirlo de algún modo, quizá
poético que se utiliza para sembrar. La música también está entre la empatía de dos seres que sienten amor, ¿no? Pero yo pondría dos polos. La agricultura y la guerra han generado músicas distintas. Además, me imagino que son unos tonos que se han mantenido luego a lo largo de los siglos, porque básicamente la música bélica sigue siendo una música más de percusión, por así decirlo, y la música para trabajar sigue teniendo otro ritmo, digamos, ¿no? Esto se puede decir que se mantiene porque los seres humanos seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. A veces la gente, algunas personas dicen, bueno, es que ya no somos los mismos. Yo creo que cambia la mentalidad, las mentalidades, pero no los universales. Una mujer egipcia no era necesariamente más, digamos, inmadura, éticamente que una mujer de hoy o que un hombre de hoy, ¿no? Somos los mismos, cambia nuestra mentalidad, sobre todo por la técnica, por los objetos que tenemos alrededor, pero en esencia el amor, el sentimiento, el miedo, esto es antiguo como nuestra carne. Usted arranca el libro con una cita de Elias Canetti, que dice que la música es el mayor consuelo por el hecho mismo de que no crea palabras nuevas. Y de aquí arranca usted el título, digamos, de aquí se inspira usted, y también del consuelo de la filosofía de Boeccio, digamos, ¿no? ¿Me puede explicar la importancia de Canetti y de Boeccio, digamos, en la historia de la música para que nosotros entendamos por qué esos dos autores son el punto de partida de su libro? Lo que nos está diciendo Canetti es que hay demasiados discursos, demasiado lenguaje, hablamos demasiado. Llenamos el mundo de palabrería, hay una saturación de discursos. Y Canetti ve en la música un fluido, una inteligencia que no precisa precisamente de la palabra para hacerse entender. Así que la música puede ser, sin serlo, pero puede ser una aliada del silencio. O es alguien la música, si la personificamos, es alguien que nos habla en voz baja y poco, muy comedidamente. Y de Boecio, que fue el último pensador romano, aunque muera ya entrado el siglo VI, es posterior a San Agustín, pero su formación todavía pertenece al mundo antiguo, no a la Edad Media. Aunque sobre esto, por supuesto, hay discusiones. Es alguien que nos ha traído la idea de consuelo a través de la lectura, a través de la filosofía. Y él mismo creó un tratado importantísimo de música que fue utilizado hasta bien entrado el Renacimiento. Fue una gran autoridad sobre la teoría de la música. Lo que hace es revisar toda la teoría antigua de la música en Grecia, la analiza, la ordena, depura los conceptos. Pero como siempre que hablamos de Boecio, hablamos del consuelo de la filosofía, pues bueno, es fácil vincularlo a esta necesidad de consuelo y a la necesidad que él tenía de música. No hay que olvidar que él escribe el consuelo
de la filosofía estando en la cárcel y sabiendo que al poco de unas semanas sería ejecutado, ¿no? Y así fue, y por lo visto, pues, un alma como la de Boecio, y cuesta pensarlo, ¿no? por el dolor, pues murió apaleado. Así fue su muerte. Usted en este libro va de los presocráticos a la Ilustración. El inicio es como evidente, pero ¿por qué lo cierra la Ilustración y no continúa? Por una cuestión práctica, digamos, porque después de la Ilustración conocemos muy bien la historia de la filosofía y la música. Se ha escrito mucho y muy bien. Volver a pasar por Kierkegaard, por Nietzsche, por Theodor Adorno, por todo lo que vino después de la Ilustración, era, digamos, algo obvio y podría ser hasta gratuito. Está muy estudiado todo el mundo anterior también, pero se ha quedado, por decirlo de algún modo, en círculos académicos, en bibliografías para especialistas. No es conocido del gran público, pues lo que estamos comentando, que era para ellos la música, la armonía, para los presocráticos, o que era en la Edad Media o incluso en el siglo XVII y XVIII. ¿En qué momento de la historia la filosofía y la música se han dado la mano con más fuerza? Yo diría que es una unión, un vínculo que han un vínculo muy estrecho, ya desde los orígenes. Platón explica muchas de sus teorías, muchos de sus pensamientos a través de metáforas musicales. Aristóteles, en su política, entiende la música como una ética, ¿no? Para el ciudadano. Cuanto más avanza el tiempo, quizá la filosofía o los filósofos y la música están más cerca, más próximos, porque toda la escolástica habla de música, y no digamos en el Renacimiento, ¿no? Cuando resurge esta fuerza al idealizar el mundo antiguo, el mundo griego, en el que se sabía, por ejemplo, en la tragedia, que era tan importante la música. Esto se renueva en los días renacentistas. Y el siglo XVII, que es muy especulativo, ya tiene grandes estudiosos, filósofos de la música. Ya en el XVIII, pues yo creo que hay pocos filósofos que no hayan escrito sobre música, empezando por las críticas a la música de Kant, irnos anteriormente a Leibniz, y después entre los ilustrados franceses, en Diderot, en Rousseau, es importantísima. En D'Alembert también, que él era matemático, y la música da siempre juego al pensamiento. Es interesante ahora, cuando ha citado a Rousseau me he acordado de un poco de sus confesiones, digamos, y es curioso desde nuestro siglo, ver cómo el mismo Rousseau se veía por debajo de los músicos. Él quería ser músico y al no conseguirlo, pues se hizo filósofo, digamos, o pensador de la época, digamos, pero como una cosa así como de segundo plano, ¿no? Y también estaba pensando ahora en Eta Hoffmann, el escritor, que también quería ser músico, y como no le salió, se puso a escribir cuentos, ¿no? Pero era una cosa como soy un fracasado,
pues hago filosofía o escribo, ¿no? Yo creo que ahora casi la música no tiene esta primera posición en el mundo de las artes que podía tener en la época. No sé si está de acuerdo con esa idea. Sí, Rousseau quería ser sobre todo más que músico ejecutante, porque él Bueno, tocaba quería trabajar en la ópera, vamos, sí. él quería ser compositor, como Eso, sí, sí. Hoffmann, ¿no? También el músico, el intérprete, siempre, incluso en tiempos de Rousseau, tiempos muy cercanos, es considerado algo inferior. Y esa inferioridad del músico, del intérprete, ya aparece en el Tratado de Filosofía de Música de Boecio, precisamente, que habla de los creadores pero de los músicos. Quiere Yeah. decir que son muy poca cosa. El sueño de Rousseau era efectivamente ser un compositor. Rousseau hubiera dado toda su filosofía, todo el contrato social, todo el Emilio, todo por ser Jean-Philippe Rameau, por ejemplo, ¿no? Claro. Y así tanto, sí, supongo que a Eta Hoffmann le hubiese gustado mucho ser Haydn o Mozart o Beethoven. Sí, Voy, sí. voy a aprovechar que te tengo por aquí para, pensando en la teoría de la armonía de las esferas de Pitágoras, esto de la música de las esferas es como un clásico, digamos, que mucha gente hemos oído miles de veces, pero que como que es muy difícil de imaginar, digamos. ¿Qué diablos es la armonía de esferas? Y aunque tú lo explicas en el libro bien, me gusta tenerte aquí para preguntarte, o sea, ¿qué entendemos cuando ellos hablan de la armonía de esferas o de la música de esferas? Los filósofos lo primero que hacen es preguntarse cuando surge la Grecia de la filosofía, sobre todo en Jonia, eh, lo, los filósofos lo primero que hacen es preguntarse por la fisis, por la naturaleza. ¿Qué es? ¿Y dónde estoy situado como, como ente en la naturaleza? El universo. Claro, para nosotros puede parecer muy ingenuo, muy eh, sí, ingenuo creo que es la palabra, pensar lo que proponían la armonía de las esferas. Pitágoras va a Caldea, como hemos dicho antes, y los caldeos son los que mejor han estudiado astronómicamente eh, el cielo y, he dicho, hemos comentado antes que eran grandes matemáticos. Entonces surge, Pitágoras lo aprende y lo enseña a llegar a Grecia porque se trataba para ellos que eran matemáticos, para ellos que eran grandes observadores de la naturaleza, todo lo transformaban en número, es decir, en proporción. Para ellos veían que de un planeta a otro había una distancia y luego a otro. Y pensaron que muy bien podría ser una escala musical y que las vibraciones que ellos hacían vibrar cuerdas, contaban como podían las vibraciones, cuando una cuerda era larga o era más corta, el sonido era más agudo cuanto más corta. Sí. Pensaron trasladar esto, el universo, en que quizá formaba parte de un gran acorde y que estábamos asentados en ese acorde. Entonces la idea de armonía universal, de esa armonía de las esferas, de la que no habla Pitágoras, porque no dejó nada escrito, sino sus discípulos, evoca ese concepto de lo que está sustentado por el número y por la vibración. Y si antes hablaba de ingenuidad, pues a lo mejor no lo era tanto, tan ingenuo, porque
hoy vemos que el universo es el universo que conocemos, es mensurable, es la matemática la que nos lo explica. Está en la teoría de las cuerdas, sabemos que es todo producto de una gran vibración que es la que nos mueve y nos sustenta. Así que aquello podríamos decir que fue las cuevas de Altamira de este pensamiento, y luego lo podemos comparar pues, con la Capilla Sixtina, ya todo mucho más elaborado y una ciencia que podemos manejar mucho mejor. ¿Y en qué momento, digamos, se rompe esta idea de que la música podía explicarlo todo, o que era una teoría que aglutinaba todos los pensamientos, las matemáticas, todo, digamos? ¿Cuándo la música se empieza como a independizar y a convertirse en un arte más? Formaba parte la música de las artes liberales. La música se distingue, empieza a separarse de todo en el momento, como ocurre en la pintura, como ocurre en el arte en general, en la literatura, cuando nace el artista. Ni Bach tenía la noción de que él era un artista, era un músico, un gran organista, un gran improvisador, un gran maestro del contrapunto, pero él no se vivía como artista. Esto es posterior, con la idea del genio a finales del XVIII, el romanticismo, es lo que escinde ya la pintura de la filosofía, de la música, es cuando nace el artista y desaparece el artesano, por decirlo de manera abreviada. Si tuviéramos que decidir la música del siglo XX, o sea, dos preguntas. ¿Es hija lógica de la música del siglo XIX y de las anteriores? ¿Y cómo la definiríamos, además? Y la del XXI, ya de paso, claro. La música del siglo XX es hija, sobre todo, del clasicismo, de la época de Mozart, de Haydn y del primer periodo de Beethoven, porque ya es una música móvil, una música que se mueve, muy marcado por el arte escénico, por la ópera. Los personajes se mueven y por lo tanto la música también se mueve. Hay cambios, hay diálogos entre una propia orquesta. El movimiento es lo que ha distinguido la evolución o el cambio de la música en los últimos siglos. La estaticidad de la música del pasado nunca fue pensada como un diálogo, como una acción teatral. Esto nace de hecho por Monteverdi. El Orfeo, que es la primera gran ópera, es de su obra Orfeo, es de 1607, pero a partir de entonces hay un hilo que nos conducirá hasta el barroco y el barroco pleno y el clasicismo. Y es entonces cuando la música tiene gesto, por así decir. Las grandes sinfonías de Sostakovich en el siglo XX están llenas de gesto, de emoción, de descripción, algo que no era frecuente en el mundo del pasado, aunque tengamos las 4 estaciones de Vivaldi que son descriptivas, pero no es la tónica general. Y ya es el desarrollo de la melodía como necesidad expresiva del compositor. La melodía se convierte en una compañera, en un instrumento de expresión
muy importante. La música, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, rompe con esa melodía, rompe con ese movimiento escénico, rompe con el gesto, por decirlo de algún modo, y vuelve al intelecto, vuelve al pasado para pensar el espacio y el tiempo en otra dimensión, para abstraerse. Es lo que podemos ver en la pintura. Una obra de Richter o de Rothko, pues no difiere tanto de ciertas partituras de Stockhausen o de Ligeti, no difieren tanto. Lo que ha querido la música del siglo XXI, XX y XXI, pero la escrita a partir de 1945, voy a utilizar una palabra que es muy manida, pero que utilizó por primera vez Heidegger, no Derrida, que es que esa música empieza a deconstruirse, empieza a vaciarse del yo, del ego, empieza una cierta abstracción, se amplía, tiene en cuenta el sonido, tiene en cuenta los fenómenos acústicos, que todo esto se había perdido, porque una sinfonía de Mozart estaba pensada tanto para Viena como para sonar en un auditorio de Lisboa, de Barcelona o de Londres. Eso no importaba tanto. El compositor contemporáneo estudia mucho el espacio donde va a sonar esa música, estudia en definitiva la acústica y es liberadora porque no hay un hilo conductor narrativo. Es la necesidad de ruptura de la narración. Por decirlo de otro modo, es la necesidad de ruptura con la historia que nos condujo hasta los campos de exterminio. Usted ha dicho por ahí que España es un país sordo. Me ha encantado esta definición de España. ¿Me la puede explicar un poco? Bueno, creo que no es difícil de explicar. Es un país sordo a la música, es un país en el que la música siempre ha sido algo que se ha creído de élites, algo marginal. Han salido de aquí grandes músicos, grandes intérpretes, pero España tiene, yo creo que tiene este problema de sordera no solo musical, sino también histórica, ¿no? De la falta de escuchar al otro, de atender, de dejarlo hablar. Políticamente es un país muy sordo y de ahí tantos conflictos, ¿no? La historia de España, como la de prácticamente todos los países, está hecha de violencia, pero la nuestra nuestra historia es prácticamente, digamos, un ejemplo de ese no escuchar al otro. No quisiera, tengo más preguntas, pero el tiempo corre y vamos a cambiar de libro porque no quisiera pasar la oportunidad sin hablar del poemario. Y bueno, en este poemario, en los bosques que nos quedan, en Hiperión, como hemos dicho, usted habla de la naturaleza, de la cultura y de los recuerdos principalmente. Pero me gustaría que nos explicara usted mismo de dónde sale este poemario, qué tiene detrás. Este poemario tiene detrás un gran cansancio porque lo escribí al terminar el libro de Filosofía y Consuelo de la Música. Terminé muy cansado, sentía que algo se había roto en mí. Lo terminé en el mes de marzo del 2019
fue un esfuerzo muy superior a mis posibilidades, incluso físicas. Estuve 2 o 3 veces a punto de abandonar el libro de filosofía. Y entonces cuando empecé a recobrarme, a recuperarme, a salir por este valle, ¿no?, que tantos recuerdos guarda, ¿no?, de mi infancia. Yo nací en Pamplona, este lugar tan particular, estos bosques, estos caminos que te llevan a mundos que parece que estés a miles y miles de kilómetros, ¿no?, de la civilización. Pues al salir a pasear por ahí me compré una libreta y me compré una silla en Decathlon que me costó 11 euros. Aquí. Y un día por las montañas encontré un lugar perfecto entre unos prados y está escrito casi todo el libro como una forma de sanación, digamos, debajo de un roble que tendrá 300 años seguro. Y así empezó a salir el libro que escribí, pues, prácticamente en un verano y un otoño. O sea que después, digamos, de un libro tan... Y ¿Perdone? la sencilla génesis del libro de poemas. O sea, después de un libro tan denso, digamos, de información y tan trabajado, porque esto es una... yo es que ni me imagino lo que es escribir esto y la documentación que hay que manejar y la capacidad de ordenar esa información. Que, bueno, ordenar la información es casi tan heroico como luego escribirla, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Después de esto viene como un descanso, digamos, ¿no? El poemario es como un descanso. Pero dime. No, es un descanso y una huida, una fuga, sí. Pero entonces entiendo que es, o sea, que usted se sintiera roto cuando acabó este libro, usando sus propias palabras, indica que se ha cansado de este tipo de libros porque es un marca de la casa esto casi. Ramón Andrés son aforismos, poemas y ensayos gordos, por así llamarlo, digamos, ¿no? Sí, Parece que se ha cansado de este tipo de ensayo. sí, es el último que escribo. El, Es el último el, ensayo en general. perdón, de estas, digamos, largas aventuras. Porque Vale. estos libros tan extensos son para mí, en el fondo, viajes, ¿no? Viajes interiores. Pero mi capacidad física, aunque estoy bien físicamente ahora, pero ya no puede mantener eso y no me interesa también otra cosa. Ahora estoy escribiendo otro ensayo que lo estoy escribiendo a modo de diario y es muy distinto. Ya nunca más volveré a escribir cosas así. Bueno, nosotros lo lamentamos, entendemos que estés cansado de estos trabajos tan intensos, pero bueno, es una lástima. Pero bueno, a ver el nuevo tipo de ensayo, porque claro, eres un autor curioso porque eres como uno de los maestros del aforismo en España, digamos, y entonces del aforismo que tiene una brevedad casi insultante a veces, digamos, a estos libros que tienen una extensión también insultante, hay eres un autor como de extremos, ¿no? Digamos, no tienes distancia media, solo vas o a lo breve o a lo salvaje. Bueno, yo es que soy un poco así. Que soy un poco así. Bueno, ahora has fijado tu residencia en Elizondo. ¿Se puede preguntar por qué has dejado Barcelona o te ha llevado el corazón por allí o estabas cansado de la ciudad o qué ha pasado? Bueno, todo esto un poco, hacía muchos años que deseaba venir aquí, me cansaba mucho la ciudad
muchísimo. Ahora reconozco que hasta me costaría vivir en Pamplona, que tiene Toma. 12.000 habitantes. Sí, sí. Pero mi marcha fue, algunos me han preguntado, por la situación política. No, yo me fui un poco antes de aquel 1 de octubre y me fui por una cosa muy prosaica. Yo vivía en una zona bonita de Ciutat Bella y me subieron tan salvajemente el alquiler Ah, que ya no busqué nada más, pensando que dónde iba a meter yo tantos libros, tanta cosa. Es por otra parte lo único que tengo, que ya ni busqué, porque claro, el precio, me hablaban de los alrededores de Barcelona, de espacios grandes, y era mucho dinero. Y ahora aquí vivo en un lugar muy confortable, con, con su chimenea, unas vistas impresionantes, todo el suelo de madera. Y esto me cuesta 500 euros, hablando claramente. sí, sí, claro. Así Claro, que claro. es muy prosaica el motivo de mi marcha de Barcelona. Bueno, pero es muy significativo también del problema que estamos viviendo en Barcelona con los precios, ¿no? Sí, Está clarísimo. es una ciudad maltratada por unos y por otros. Se ha concebido como un negocio exclusivamente. Es una ciudad depredada, muy erosionada, y será muy difícil recuperarla, creo yo, porque no veo proyectos políticos serios que puedan reflotarla, si es que alguna vez flotó. Bueno, pues casi que el tiempo se nos ha agotado. Agradecerte mucho que nos hayas dedicado este rato Al contrario, y agradecer a los usuarios que nos hayan acompañado durante esta charla y nos vemos próximamente en otro diálogo y de nuevo damos las gracias a Ramón. muchísimas gracias, Álvaro, todos.